Una herida cortopunzante entre la cuarta y la quinta costilla, probablemente causada por un arma blanca, fue la causa de la muerte. Y en el fémur izquierdo, marcas de cortes, como si alguien hubiera intentado desmembrar el cuerpo con una sierra, pero se detuvo a medio camino. En un rincón olvidado del barrio de Coghlan, Buenos Aires, una antigua casa guarda un secreto que ha permanecido enterrado por décadas. Esta no es cualquier casa. Es el lugar donde Gustavo Cerati, el alma de Soda Stereo, creó algunas de sus canciones más icónicas. Pero en mayo de 2025, un hallazgo macabro cambió todo. Huesos humanos, un reloj detenido en el tiempo y una moneda japonesa que susurra un misterio. ¿De quién son estos restos? ¿Qué historia oculta el suelo de Coghlan? Bienvenidos a Historias del Eclipse. Soy Santiago y hoy te contaré una historia que te helará la sangre. Suscríbete y activa la campana, porque este relato no te dejará dormir. Imagina una casona en Avenida Congreso 3748, en el corazón del barrio de Coghlan, Buenos Aires. Una fachada discreta, pero con un jardín amplio, una piscina y un aire de historia viva. Entre 2001 y 2003, esta casa fue el refugio de Gustavo Cerati, el genio detrás de Soda Stereo, durante una etapa clave de su carrera. En ese entonces, Cerati estaba trabajando en su álbum Siempre es Hoy, un disco que marcó su reinvención como solista luego de separarse de Soda Stereo. En esa casa vivía con Débora de Corral, su pareja en aquella época, y esa misma casa era un punto de encuentro para los gigantes del rock argentino: Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta. Todos ellos llegaban allí y dejaban su huella y su creatividad. Pero esta casa tenía un pasado mucho más profundo. La propiedad pertenecía a la artista plástica Marina Olmi, quien la había comprado 30 años antes al hijo de una mujer alemana llamada Olga Schudekov. Y según Marina, antes de que ella la adquiriera, la casa había sido un geriátrico. Y mucho antes, hace más de 150 años, en ese mismo terreno, había una capilla religiosa y un establo. El sitio web Iglesias de Buenos Aires indica que la congregación capuchina tuvo una presencia importante en Coghlan, lo que añade una capa de misticismo a la historia. Pero nadie, ni siquiera Cerati, podía imaginar que bajo ese suelo estaba enterrado un secreto mucho más oscuro. El 20 de mayo de 2025, el barrio de Coghlan estaba a punto de ser sacudido por un hallazgo que nadie esperaba. Obreros trabajaban en la demolición de la antigua casona de la avenida Congreso 3748 para construir un edificio moderno. Todo parecía una jornada normal, hasta que algo cambió el curso del día. Un trozo de tierra de la casa vecina se desprendió, dejando al descubierto algo escalofriante. Un fémur humano rodó hasta los pies de un obrero apodado Chucky. Junto a los huesos se encontraron objetos que parecían gritar un crimen: un reloj Casio CA90, una moneda japonesa de 5 yenes, un llavero naranja, una llave, fragmentos de tela y una suela de zapato. Daniel, el encargado de la obra, habló con LN+, noticiero de diario La Nación, y describió el momento. Indicó que estaban paleando cuando se abrió un hueco en la medianera y los restos cayeron hacia la obra. No estaban en una bolsa. Pudieron ver el fémur, el reloj, la llave, los llaveros. Y es ahí cuando comprendieron que algo no estaba bien. La policía fue alertada de inmediato. Agentes de la comisaría vecinal 12C y el gabinete científico de la policía de la ciudad llegaron al lugar y acordonaron la escena. Recolectaron 151 fragmentos óseos, partes de un fémur, tibia
costillas, una mandíbula y piezas dentales, todos bajo estricta cadena de custodia. El hallazgo no solo detuvo la obra, sino que abrió una puerta al pasado que nadie estaba preparado para cruzar. Antes de continuar, no te olvides de dar like a este video y suscribirte a Historias del Eclipse para más terror bajo la oscuridad. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 61, liderada por el Dr. Martín López Perrando. Pero el verdadero trabajo recayó en el equipo argentino de antropología forense, una organización reconocida mundialmente por identificar restos en casos de desapariciones forzadas, como las víctimas de la dictadura argentina o los soldados de la Guerra de las Malvinas. Su tarea era monumental: dar un nombre a los restos y descubrir cómo terminaron allí. Los primeros análisis arrojaron detalles inquietantes. Los restos pertenecían a un varón joven de entre 15 y 19 años, con una estatura aproximada de 1,77 m y de complexión atlética, posiblemente alguien que practicaba deportes. Pero lo que llamó la atención de los forenses fue la evidencia de una muerte violenta. Una herida punzante entre la cuarta y la quinta costilla, probablemente causada por un arma blanca, fue la causa de la muerte. Y en el fémur izquierdo, marcas de cortes, como si alguien hubiera intentado desmembrar el cuerpo con una sierra, pero se detuvo a medio camino. El reloj Casio CA90, fabricado en 1982, permitió a los investigadores estimar que el crimen ocurrió entre ese año y 1990. La moneda japonesa de 5 yenes, un objeto inusual en Argentina, añadió más intriga. La fosa, de solo 50 centímetros de profundidad, 1,20 m de largo y 60 centímetros de ancho, indicaba que el entierro del cuerpo fue apresurado, como si el culpable quisiera ocultar su crimen lo más rápido posible. Luis von de Brieder, fundador de la EAF, explicó a Infobae que la escena es un momento congelado en el tiempo. Cada hueso, cada objeto, es una pista que debe ser documentada con precisión arqueológica. Los forenses limpiaron los huesos, los radiografiaron y analizaron cada detalle para determinar edad, sexo, altura y las heridas. Pero aún faltaba lo más importante: un nombre. El 6 de agosto de 2025, un avance crucial sacudió la investigación. Una prueba de ADN confirmó que los restos pertenecían a Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984. Diego era un chico lleno de vida. Jugaba al fútbol en el Club Excursionistas, un equipo de tercera división que aún recuerda su nombre. Estudiaba en la Escuela Nacional de Educación Técnica número 36, conocida como ENET, y era reconocido por su sonrisa y su pasión por el deporte. La última vez que lo vieron fue en la esquina de Nahón y Monroe, a pocas cuadras de la casa en Avenida Congreso. Ese día, Diego salió de su casa después de almorzar con su madre. «Mamá, voy a lo de un amigo y luego a la escuela», dijo mientras pelaba una mandarina. Llevaba su uniforme escolar, un reloj Casio CA90, una corbata y una campera jean. También, curiosamente, una moneda japonesa de 5 yenes, un objeto que su familia reconoció de inmediato cuando las noticias mostraron los hallazgos. La familia de Diego nunca dejó de buscarlo. Su padre, que falleció sin respuestas, insistía en que su hijo había sido secuestrado por una secta. Su madre mantuvo su habitación intacta como un santuario de esperanza. Pero cuando fueron a la policía en 1984, los agentes no les dieron importancia.
Se fue con una chica, ya volverá, les dijeron, según una entrevista en 1986 con la revista Esto. La familia vivió 41 años de incertidumbre, hasta que un sobrino de Diego vio las noticias del hallazgo y conectó los puntos. La madre de Diego, aún viva, dio una muestra de ADN. El resultado fue un match perfecto. Javier, el hermano menor de Diego, habló con el Canal América y expresó su dolor. Necesitamos justicia para mi hermano, para mi papá que murió buscándolo, para mi mamá, mi hermana y para mí. Tenía 15 años. ¿Qué pudo haber hecho? Era un buen chico. La identificación trajo alivio, pero también abrió nuevas heridas. ¿Quién mató a Diego? ¿Y por qué? Aunque la identidad de Diego fue confirmada, el caso está lejos de resolverse. Los restos fueron encontrados en el jardín de la casa vecina, propiedad de una familia de apellido Graf. La policía tiene en la mira a Christian Graf, de 56 años, quien vivía allí en 1984, y según algunas fuentes, era compañero de escuela de Diego. Daniel, el encargado de la obra, contó a LN+ que Graf intentó desviar la atención. Dijo que los huesos podrían haber llegado con un camión de tierra o que eran de un cementerio antiguo de una iglesia. Pero los expertos descartaron estas teorías. La fosa era demasiado reciente y los objetos hallados, como el reloj y la moneda, apuntaban claramente a los años 80. Graf también pidió que el muro entre las propiedades se construyera más alto, un detalle que levantó sospechas. Los investigadores ahora buscan conexiones entre Diego y los habitantes de la casa vecina en 1984. Pero hay un problema. El crimen ocurrió hace más de 40 años y en Argentina los delitos de esa época podrían estar prescritos y eso significa que el culpable podría no enfrentar cargos. El EAF, sin embargo, sigue aportando pistas. Luis von de Brieder explicó a Infobae que no identifican a una persona solo por el ADN. Es un proceso que combina genética, antropología y arqueología forense. Los restos de Diego mostraban brazos notablemente desarrollados, probablemente por su actividad deportiva. La moneda japonesa, un objeto raro en la Argentina de los 80, podría ser la clave. ¿Era un recuerdo, un regalo o algo más siniestro? La conexión con Gustavo Cerati, aunque circunstancial, dio al caso una visibilidad inesperada. Su canción Crimen del álbum Ahí Vamos de 2006 habla de una herida que no sana, de un delito sin resolver. Los fans en redes sociales señalaron esta coincidencia poética, aunque algunos incluso especularon con teorías conspirativas sobre rituales, todas desmentidas. Cerati no tenía ninguna relación con el crimen, pero su nombre ayudó a que la familia de Diego reconociera los detalles en las noticias. Coglan, un barrio tranquilo con casas bajas y calles arboladas, también guarda su propia historia. En los años 80 era un lugar donde los chicos jugaban en la calle y las familias se conocían, pero la desaparición de Diego, justo un año después del fin de la dictadura militar, hizo que muchos, como su hermano Javier, sospecharan de un secuestro por parte de las autoridades. Esa teoría se desvaneció con el hallazgo de los restos, pero dejó una marca en la familia. La casa donde Gustavo Cerati creó música que marcó generaciones, ahora es el escenario de un crimen que conmueve a Argentina. Diego Fernández Lima, un chico de 16 años, lleno de sueños, encontró un final trágico bajo la tierra de Coglan.
Su familia, que nunca dejó de buscarlo, por fin tiene respuestas, pero también nuevas preguntas. ¿Quién mató a Diego? ¿Por qué lo hizo? ¿Podrá la justicia, después de 41 años, cerrar esta herida? Este caso nos recuerda que el pasado nunca está del todo enterrado. En cada rincón, en cada casa, puede haber una historia esperando ser contada o un secreto esperando ser descubierto. ¿Qué piensas de este misterio? ¿Crees que el culpable será encontrado? Escribe tu teoría en los comentarios, comparte este video con alguien que ame los misterios tanto como tú y suscríbete a Historias del Eclipse para no perderte nuestro próximo relato. Nos vemos en el próximo eclipse.